Un buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de interview, Conectando al Mundo desde el Centro, Quito, Ecuador. Mi nombre, Freddy Álvarez. Les recordamos que pueden escuchar nuestro programa a través de Radio Abinadí, tu radio online. Y también pueden ver el video de nuestras entrevistas en el canal de YouTube Evidencia Sud Sin Fronteras. El día de hoy, antes de dar paso a nuestro invitado especial, quisiera recordar con ustedes un evento que sucedió dentro de la historia de nuestra iglesia. El 27 de diciembre de 1832 se llevó a cabo una conferencia solamente con 10 sumos sacerdotes. Entre esos 10 sumos sacerdotes se contaba con el profeta José Smith. El objetivo de esta conferencia era preguntarle al Padre cuál era la misión de la iglesia en ese tiempo que se vislumbraba una época de crisis. Muchas enseñanzas salieron de esas revelaciones recibidas, pero una de las enseñanzas que más me gusta y me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Y dice la Escritura: y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente, enseñaos del uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Esta escritura sirve de preámbulo para el invitado especial que tenemos el día de hoy, Jesús Inda, de Central de las Escrituras. Él es una de las personas que nos ayuda a que nuestra sabiduría pueda crecer, no solamente la fe, sino también compartiendo su conocimiento. Damos paso a este gran tiempo que pudimos compartir con él en esta entrevista. Jesús Inda. Ustedes saben que dentro de este programa lo que hacemos es entrevistar a personas que pueden compartir con nosotros acerca de este rico evangelio. El día de hoy tenemos un invitado especial, Jesús Inda. Él, además de ayudarnos a conocer el evangelio desde la parte eclesiástica, también nos ayuda a conocer el evangelio desde las investigaciones, desde el estudio, desde el análisis, para que esta creencia que nosotros el día de hoy compartimos con ustedes no solamente solo sea basado en la fe, sino también en el conocimiento que podemos tener. Así es que estamos dando la bienvenida a Jesús. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás tú? Freddy, muchas gracias. Estamos muy bien por acá, desde Ensenada, Baja California, en México. Desde Ensenada. ¿Hace cuánto tiempo vives por Ensenada, Jesús? Bueno, en Ensenada tengo aquí ya viviendo 6 años. Lo que era el municipio de Ensenada, viví 10 años en San Quintín, que era lo mismo, nomás que ya se dividió de municipio. Digamos entonces que acá tenemos viviendo 16 años en esta parte de México. Bien, ahí estás con tu familia, con toda tu familia. Sí, mi esposa y pues tengo 5 hijos. 5 hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos, Jesús? Nayeli es la mayor, ella tiene 20, luego sigue mi hija Odette, va a cumplir 16. Luego sigue mi hija Nancy, ella tiene 15. Luego mi hija Abich, que tiene 13. Y el último muchacho, el varón, que tiene 12 ahorita. No sé si es común allá, pero por ejemplo acá del país donde yo te estoy entrevistando, desde Ecuador, muchas veces las personas que tienen más de 3 hijos ya es un poco sorprendente, ¿no? No sé si a ti alguna vez te has enfrentado a esa pregunta, ¿por qué tantos hijos? Pues fue algo que siempre quise y pues de hecho mi esposa estuvo de acuerdo. Y no sé, la verdad es que yo estoy bien contento con muchos hijos. No es muy común en México también. De hecho, generalmente son 2, 3 hijos. De repente tienen 4. Pero hay familias que sí tienen bastantes, ¿verdad? Pero pues ya depende de quién. Ahí te cuentas tú, qué bien. Me encanta tener la familia grande, eso es bonito para poder compartirlo. ¿Sí? Oh, sí. Tú serviste también en una misión, Jesús. Así es, serví en la misión México-Torreón de 1997 a 1999. Mi presidente de misión, Armando Antonio Sierra Sauceda, ellos son, y la hermana Edna Sierra, ellos son de Honduras, por cierto, Tegucigalpa, si mal no recuerdo. De Honduras, qué bien. ¿Qué tal servir en el país? Porque generalmente a veces lo que tenemos muchos metidos en la cabeza es de que quiero servir la misión para poder salir del país. ¿Qué tal servir en tu propio país? Oh, fue excelente. Hay una frase que siempre se me quedó,
porque dicen que la misión que te tocó es la mejor misión que te pudo haber tocado, porque de alguna manera obtienes las experiencias y las enseñanzas que en ese momento ocurrieron, o las situaciones que sucedieron, y eso se queda por siempre en tu vida. Entonces, el Señor nos ha dicho que pues, a través del líder, o el apóstol, el profeta asignado, te dan tu lugar, y eso es lo que siempre he pensado, ¿no? Entonces, una gran experiencia. Una de las cosas que muchos de pronto no entendemos, a veces esa parte de servir en el país, de poder conocer y ayudar a nuestra propia gente, ¿verdad? Así es, sí. Tú has tenido varios llamamientos en todo este tiempo que conoces de la iglesia. Sé que eres miembro desde muy pequeño. Sí, me bauticé a los 11 años. A mí hay algo que me gusta mucho. La familia Covarrubias fue quien, él en su propia voz, del hermano Covarrubias, él ya pasó el velo. Él dijo que la primera familia que le pasó por su cabeza fue la familia de mi papá, porque crecieron desde chamacos, desde niños, desde jóvenes, mejor dicho, y pues él nos llevó a los misioneros. Todavía recuerdo la primer charla que tuve con los misioneros. Solamente los vi una vez, el elder Cano, pero recuerdo bien el ambiente diferente que había, el cual pues no entendía yo qué pasaba en ese momento. Recuerdo bien fuerte ese espíritu que hubo, ¿verdad? Pero yo nomás estaba confundido por el ambiente que había. Y también recuerdo muy bien el día en que me invitaron a bautizarme. Y el día del bautismo, bueno, el agua estaba bien fría, pero lo recuerdo bien. No se me olvida, yo creo más por el agua fría, más que por la verdad, así fue como pasó, pero creo que el espíritu testificó más en la charla que en la misma ordenanza. Así es como yo lo recuerdo, para ser bien sincero. ¿Tu familia de la parte paterna y materna también aceptaron el evangelio? ¿Son miembros como tú? Sí, así es. Bueno, gracias al hermano Covarrubias nos bautizamos nosotros, que éramos 5. Y luego mi papá, hubo un domingo que él tuvo la impresión, así lo platica, que se preparó para ir con los abuelos y los tíos. Y todavía me acuerdo cuando fuimos a Ejido, así le llamamos acá, a visitarlos. Nunca había visto misioneros en Ejido, era más lejos. Muy lejos, bueno, bastante lejos, ¿no? Pero nunca había visto un misionero, alguien con camisa blanca y corbata y el café. Nunca. Ese domingo fuimos, les enseñé, mi papá los invitó a escuchar a los misioneros. Regresábamos de enseñar, de la invitación de mi papá. Íbamos en un carro chiquito y de repente vemos a 2 misioneros en otro ejido. Entonces nos detuvimos para darles raite. Y entonces estábamos contentos porque pues le decimos, Elderes, ¿qué andan haciendo por acá? En estos ejidos, en estos lugares tan remotos. Y entonces nos dijeron, estamos buscando un lugar que no sabemos dónde encontrarlo. Y entonces mi papá le dijo, bueno, dígame qué están buscando. Entonces él dice, bueno, estamos buscando el ejido Guerrero. Así se llama el ejido de mis abuelos. Y mi papá pues le dijo, pues nosotros somos de ahí, yo nací ahí crecí, ¿a quién busca? Entonces yo estaba a un ladito del misionero y el elder saca su agenda, en aquel tiempo amarillas, unas agendas amarillas. Y le dice, bueno, estamos buscando a Marina Inda. Y entonces mi papá y yo a un ladito que vi la agenda, me di cuenta de que pues ese mismo domingo mi papá iba a invitar a mis tíos y abuelos, y en ese mismo momento, después de la invitación, ya regresábamos a casa y nos encontramos que los misioneros ya nos estaban buscando. Pues para mí fue algo bien especial, ¿no? Ver cómo pasaron esas cosas. De ahí se bautizaron más de 19 personas. Hemos salido alrededor de 1, 2, 3, 4, 5 misioneros, y gracias a una sola referencia del hermano Covarrubias, literal, puedo decir que cientos de personas se han bautizado, ¿no? Cientos de personas, la verdad que sí. Y ahí vemos cómo el trabajo de la iglesia se extiende, ¿no? Que cuando nosotros pensamos que fue un bautismo, que fue una persona la que le ayudó a conocer el evangelio,
vemos que realmente no fue una persona, sino fueron generaciones, tal como este ejemplo, ¿verdad? Porque ya son misioneros que salieron de ahí a diferentes partes del mundo a que puedan conocer también el Evangelio. Es correcto. De hecho, ahora cuando yo vivía en San Quintín por 10 años, me llamaron ahí como presidente de rama. 8 años estuve. Y pues el Evangelio ahí empezó en el 1993. Y fue interesante porque ayudamos digamos que desde cero, a muchas personas, mi esposa y yo. Y me acuerdo que en ese tiempo salieron 4 misioneros. Y había muchos de la generación que eran la primaria. Entonces crecieron los muchachos y de ahí hasta ahorita se han ido 6 misioneros. Obviamente le tocó ahora al obispo Mendoza. A mí, pues yo ya me vine para acá. Ya la rama se hizo barrio. Y por lo menos puedo contar más misioneros que, pues de alguna manera, los padres son los principales responsables de que salgan los jóvenes en primer lugar de tomar la decisión, pero eso es lo que, por una sola referencia del hermano Covarrubias en Mexicali, a nosotros nos ayudó y hemos ayudado más. Y la verdad que en algún momento busqué hacer la cuenta de los bautismos que hayan tenido, ¿verdad? Y pues son bastantes, es lo que puedo decir nada más. Pero ha sido especial todo eso. Ahora, luego de venir de la misión ya, tú empiezas tu vida pues ya de estudios. ¿Cómo pudiste llevar esa vida de estudios y también el servicio que se tiene dentro de la iglesia? Ok, bueno, he tenido muchos llamamientos. Yo como de profesión, yo soy licenciado en administración de empresas. Tengo una especialidad en finanzas. También estudié una maestría en administración. Y soy candidato a doctor. Ahí sí me falta nada más terminar la tesis. Entonces, por fuera me ha gustado mucho esa parte académica. Daba clases de tiempo completo en la universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, también es otra historia cómo es que empecé a colaborar con Central de las Escrituras, que es donde trabajo tiempo completo el día de hoy. Pero sí, por el lado profesional, ese ha sido mi fuerte. Tengo experiencia en negocios, pero esa es la parte secular, ¿no? En la iglesia he servido desde maestro. Creo que fue el primer llamamiento que tuve, maestro de principios del Evangelio en aquel tiempo. Y yo creo que el llamamiento donde el Señor me ha llamado, que ha sido muy satisfactorio. Llegué a ser segundo consejero en una presidencia de Estaca. Y ya hubo relevos y ahorita soy el presidente de hombres jóvenes de Estaca. Estos llamamientos, estoy seguro que cada uno ha aportado con un granito de arena para formar tu vida espiritual. De esas experiencias, ¿cuál es una de las que ha marcado totalmente tu corazón y tu espíritu? Y tú dices, esta es una de las experiencias que queda para llevarme a la eternidad. Bueno, creo que como presidente de rama allá en San Quintín, yo creo que la mejor experiencia que me dejó muy marcado. Llegamos en el 2010, me llamaron en el 2008 como presidente de rama y hubo mucha preparación por parte de los hermanos, que llegó un momento en que en lo personal tuve la impresión de decirles que teníamos que irnos al templo de Hermosillo, que estaba como a, ¿qué serán? 18 horas en camión, porque teníamos que investirnos y sellarnos como familias. En ese momento, en esas mismas semanas, el presidente José Manuel Zamudio, el hermano ya era el consejero de la misión, ya pasó el velo también, ya falleció, mandó decir con una hermana que teníamos que prepararnos para ir al templo. Bueno, entonces teníamos, ahí el Señor, para mí cuando el Señor pone un pensamiento en alguien y en otro, así, es cuando veo que el Señor nos inspira o nos ayuda a hacer las cosas. Pasaron un montón de cosas que no puedo decir ahorita, pero sí, claro. Ese día que fuimos al templo, ¿verdad? Se sellaron 14 familias ese mismo día y se invistieron 26 personas, 25 o 26 personas. Entonces, ese día el templo de Hermosillo cerró hasta las 11 de la noche porque
era demasiado trabajo que la rama había llevado y pasaron un buen de cosas, en serio, muchas. Dentro de todo eso tuve un sueño, una preocupación, porque había una situación ahí donde había padres adoptivos, por así decirlo, donde los hijos con los que se iban a sellar no eran sus hijos biológicos. Entonces leíamos el manual y tenía que autorizarlo el profeta. Entonces yo me acuerdo que le envié a un amigo que trabajaba en las oficinas de la iglesia la carta y le dije, necesito que me hagas un favor. Ve con el profeta, dale las cartas para que las vea y sepa la situación y lo autorice. Entonces él fue y no fue necesario llegar al profeta Hinckley, pero le mostró las cartas al secretario particular del profeta y le dijo, y el secretario dijo, no, es el presidente del templo quien puede tomar la decisión. Entonces fue tanto mi preocupación que tuve un sueño donde yo me miraba en unas oficinas de la iglesia y había unas personas altotas. Entonces estaba yo diciendo, busco al profeta porque necesito que autorice estas cartas. Me dicen, acaba de salir por la parte de atrás. Entonces en mi propio sueño voy y correteo al profeta, lo paro en su carro. Así fue como se dio mi propio sueño, ¿verdad? Y entonces nada más veo cómo le acerco las cartas a la ventana y ahí es donde me despierto. Entonces yo creo que fue una preparación para los hermanos y en lo personal para mí. Y yo creo que ese ha sido uno de los mayores milagros que he visto, pues milagros en donde los hermanos están dispuestos a hacer convenios y a mantenerse en la senda de los convenios. Yo creo que ha sido una de las pocas experiencias muy, muy fuertes que he tenido dentro de la iglesia. Qué bien, que esas experiencias llenan el espíritu y a través de tu relato pues nos ayuda a que nosotros podamos conocer cómo el Padre Celestial actúa en nuestras vidas. Jesús, sé que dentro de tus estudios y en la parte eclesiástica tú también combinas esa parte de toda tu formación profesional que tienes para realizar los estudios y los análisis de las escrituras. ¿Cómo te inmiscuyes en esto de profundizar en las escrituras? Porque muchas veces nos concentramos solamente en la parte espiritual, pero sabemos también que hay análisis que se puede llegar dentro de esas escrituras que tú las estás haciendo ahora. ¿Cómo te inmiscuyes en eso? Bueno, nosotros en mi trabajo, el central de las escrituras, en inglés ustedes lo pueden ver como Scripture Central, nos dedicamos a ayudar a poder dar respuesta a ciertos temas del evangelio, en general desde los más sencillos hasta algunos temas que pueden ser un poquito más complicados. Por ejemplo, hay algo que le llamamos los no whys, que pudiéramos traducirlo como para el saber por qué. Esos no whys, hay una serie de hermanos en Utah, hermanos de Estados Unidos, que ellos crean esos artículos. Cuando ellos los crean, lo publican y mi trabajo es realizar la traducción. Y ahí eso conlleva también investigar lo que ellos ya investigaron para poder traducirlo de la manera muy correcta al español. Y así prácticamente toda Latinoamérica tenga acceso a esos artículos. Entonces, puede haber temas que, repito, son muy sencillos, pero hay otros que la gente que realmente lee, que empieza a leer el libro de Mormón, por ejemplo, hubo gente que cuando leí yo el libro de Mormón por allá por la primera década de la iglesia, en 1830, 1840, por ejemplo, leyeron sobre una espada de acero finísimo. Esa espada que es la de Labán, ¿no? Y el libro de Mormón habla de una espada de acero fino. Entonces, una de las personas, digamos, preparadas en aquel tiempo, le dijo a un joven de la iglesia que llegó a ser profeta, creo que es Joseph Fielding Smith. Entonces le dijo, tu libro es falso, dice mentiras, porque el libro habla de que ya trabajaban el acero 600 años antes de Cristo. Entonces, este joven obviamente no sabía de metales ni de descubrimientos metalúrgicos, de esas cosas. Y él solamente le dio su testimonio. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero. Entonces,
¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros como fundación? O mejor dicho, otros hermanos que han investigado, por ejemplo, en 1980, en esa década de 1980, en los 80s, descubrieron una espada de acero en Jericó. Jericó está como a unos 70 u 80 kilómetros de Jerusalén. La verdad es que no recuerdo bien, pero está en ese lugar, pues, de Jerusalén, en esas tierras de allá, y encontraron una espada de acero. Esa espada tiene una fecha o data de 700 años antes de Cristo. Entonces, cuando se hace ese tipo de descubrimiento, que pues bueno, es un descubrimiento arqueológico, entonces vamos viendo que realmente lo que dice el Libro de Mormón, que si bien no es importante si es una espada de acero, el propósito del Libro de Mormón no es identificar si son... No se basa su veracidad en una espada de acero, ¿no? O en los caballos, o en cosas de esas. Pero la arqueología viene a ratificar o a enseñarnos que realmente hubo espadas de acero en aquel tiempo. Obviamente no es la espada de Labán que menciona el Libro de Mormón. Pero ¿a qué voy con esto? Las personas que leen a profundidad las escrituras, miembros y no miembros de la iglesia, llegan a surgir dudas, preguntas como estas, en donde dicen, bueno, ¿por qué menciona esto el Libro de Mormón? Hay gente que se ha ido de la iglesia porque no ha encontrado respuestas, y nosotros estamos para poder decir, bueno, espérame, es que sí hay tal cosa, sí hubo tal cosa, y la verdad es que eso ayuda mucho. Lo más importante es la conversión espiritual del Libro de Mormón. O sea, léelo y pregunta a Dios si realmente el libro es verdadero, y me va a ayudarme a acercar a Dios. Si ves alguna falta de ortografía que se pudiera dar o que se ha dado inclusive, porque hay versiones del Libro de Mormón donde le falta un acento o está mal escrito la palabra Abraham, como dijo uno de los profetas del Libro de Mormón, esas son equivocaciones de los hombres, porque sí las ha habido y lo han ido corrigiendo, pero nuestro testimonio no se debe de basar en eso. Se debe de basar en el conocimiento espiritual, en el que tú preguntes si realmente lo que enseña el Libro de Mormón, igual la Biblia, es verdadero. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y hay un montón de más temas, de los caballos, por ejemplo, que se han encontrado huesos ya. Hubo un hueso de caballo que se encontró, pero era de 10,000 años antes de Cristo, para la ciencia. Y pues lo descartan. Pero por ahí no está... No, me gustaría encontrar el artículo. Ya encontraron un hueso por acá en México de caballo, pero bueno, son otras cosas en donde tratamos de explicar. Buscamos ayudar a la gente, pues cuando tienen una duda, ahí ellos puedan recurrir para resolverla, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Y ese es un aporte grande que estás haciendo para los miembros de la iglesia y para los que no son miembros también, para que puedan conocer más de este evangelio. Una de las cosas, Jesús, que me gustaría que tú puedas compartir es que tú también en Radio Abinadí estás compartiendo esta parte del No White. ¿Qué significa para ti compartir eso con las personas? Bueno, la verdad es que yo agradezco mucho a Central de las Escrituras, y en este caso la verdad es que Radio Abinadí está haciendo un buen aporte para la gente, y de dar la oportunidad de poder explicar esos temas, ¿no? Porque como dijo el Elder Bernard, por ahí un compañero de la Fundación Pepe Valle, él salió en una entrevista con el apóstol Elder Bernard, como digamos, recordar el mensaje que él dio de que somos esas voces independientes que defendemos la verdad, o enseñamos, mejor dicho, la verdad para las personas. Sí, y bueno, cada semana, hasta el día de hoy, tenemos 790 artículos publicados, y yo soy quien los traduce. Alguien los investiga, los crea, yo hago la traducción, y obviamente hay trabajo de investigación para poder traducir eso. Y cada semana, ¿verdad?, en el esfuerzo que hacemos, estamos publicando. Obviamente ha habido semanas en que no he podido hacerlo, pero cada semana se está haciendo ese No Why, y lo explicamos a la gente. Y por ejemplo, vamos de alguna manera sincronizados con Ven Sígueme. Ven Sígueme trata un tema y se publica un tema del No Why
relacionado a las fechas o a los tiempos de Ven Sígueme. No es exactamente como así, pero generalmente lleva ese tipo de cronología. A veces es otro tema diferente que va arraigado a alguna escritura o algún pasaje. Y ahí es donde yo hago reflexiones sobre lo que dice el artículo y en qué manera nos puede ayudar a conocer un tema importante. Y bueno, hay un montón de temas que ustedes mismos pueden ir a ver. Si tienen alguna duda, pueden visitar la página de la iglesia y buscar toda la información que tiene. Y si hay más inquietudes, pueden inclusive ir a Central de las Escrituras, que, por cierto, la misma página de la iglesia, la página oficial, nos recomienda como una fuente de estudio. Obviamente la iglesia dice, bueno, son opiniones de investigadores, pero es algo que te puede ayudar y no significa que la iglesia esté 100% de acuerdo en eso. ¿Por qué razón? Porque nunca vamos a escuchar a un apóstol decir, nosotros pensamos que Leí llegó a tal lugar, o nosotros pensamos de este tema de la espada de Labán lo siguiente. No, ellos no se meten en esos temas. Y nosotros también. A veces, ¿no? Es correcto. Entonces nosotros nada más somos una forma de ayudar a explicar cierto tema, ¿no? Del evangelio, que para muchos puede resultar difícil o complicado. De ahí seguimos el ejemplo, o mejor dicho, el consejo que nos han dado nuestros líderes, de que nuestra creencia no sea solamente por la fe, sino también por el estudio, y que podemos apegarnos a las mejores fuentes que existen, y ustedes están siendo una de sus fuentes. Y esa fuente está siendo transmitida por aquí, por Radio Abinadí, por donde ya te conocemos muchas personas y tienes tus seguidores por el programa que tú haces de No White. Ahora, a través de ese programa que tú haces y a través del servicio que tú prestas dentro de Central de las Escrituras, seguro que tienes muchos seguidores que conocen tu trabajo y están muy de acuerdo con tu trabajo. Pero también hay personas que de pronto no están de acuerdo con ese trabajo y tienen esta parte de que no creen lo que tú dices ni tampoco las investigaciones que hacen. Y a veces, ¿cómo tú lo has manejado? De pronto, no sé si has tenido el acercamiento con alguna de esas personas que está en contra de lo que también se comparte. Bueno, yo creo que me animé a contactar a una persona que vi que dentro de las redes sociales de la fundación, pues hablaba cómo es que, por ejemplo, decía que había un montón de versiones diferentes de José Smith sobre la primera visión. Entonces yo busqué contactarle para ver si podía ayudar yo en algo, ¿verdad? Solamente me acuerdo que me dijo, es que hay como 7 versiones, me dice. Le digo, no, hay 9. O sea, le dije que había más, pero en sí, siempre se busca ayudarles. Creo que yo no soy tanto, llevo 7, 8 años en la fundación y no soy el que sale a cámara. Ahí le tocaba, por ejemplo, a Pepe Valle, que es el que sale más a cámara. Por ahí está otro compañero, es Walter Posada, que sale a cámara. En su momento fue Benjamín Monroy. Ellos eran los que recibían, digamos así, las críticas más duras. Y yo tuve nada más esa oportunidad. Digo, sí hay gente que puede comentar cosas, ¿no? Y ellos tienen obviamente su libertad para poder expresar lo que sienten y lo que dicen. Y obviamente el propósito primeramente de la iglesia y también el de nosotros no es tanto como debatir el tema. Hay gente que sí quiere saber y aprender y tiene dudas y defiende su punto. Y tratamos obviamente con el espíritu, más que con las referencias, de mostrarle cómo es que han sucedido las cosas. Y hay gente que le ha ayudado mucho, hay gente que obviamente cuando ya tiene su idea, pues, y si ella en su conclusión dice, no, tú estás mal, pues no vamos a poder sacarle de esa inquietud que él tiene. Pero buscamos sobre todo con un espíritu o una intención de ayudar, ¿no? De buscar dar esa respuesta. Y si alguien pues no quiere, obviamente no se le obliga. La persona pues ya tiene su propia decisión y no podemos hacer nada. Inclusive con miembros de la iglesia, ellos tienen
sus propias ideas, algunos de ellos, ¿verdad? Y con el tiempo van aprendiendo y van convenciéndose a ellos mismos de lo que es el tema que tienen de inquietud. Pero sí, eso es algo que sucede, va a seguir sucediendo, pero la idea es buscar siempre de una manera propositiva, positiva, ayudarlos o explicarles. Inclusive yo mismo cuando he estado traduciendo y digo, ¿a poco? A ver, ¿cómo estuvo esto? Y entonces yo mismo tengo que leer más porque me sorprende el artículo y digo, espérame, esto para mí es nuevo. Y he tenido que preguntar, a ver, explíquenme esto porque aquí no estoy entendiendo. Y ha sido bueno para mí ir aprendiendo de esa manera. Qué grandioso tiempo el poder haber compartido con Jesús Inda. Sus enseñanzas, sus experiencias deben servir de inspiración para muchos de nosotros. Les agradecemos por haber escuchado esta entrevista y por habernos acompañado. Les recordamos que pueden seguir escuchando nuestros programas a través de Radio Abinadí, su radio online, y pueden ver los videos en el canal de YouTube Evidencias Sur Sin Fronteras. Ahí también pueden compartir sus comentarios. Hasta una nueva oportunidad de interview, conectando al mundo desde el centro.